Buen día, compañeros, maestra, docentes. Somos el grupo Teoría del Impacto Directo y a continuación vamos a presentar y a exponer algunas teorías de lo que es la comunicación. Somos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera de lo que es periodismo, como más conocida comunicación social. A continuación, vamos a introducirnos a lo que es lo que va a ser esta exposición, presentación que vamos a tener el día de hoy. Y de una manera introductoria le vamos a comentar, le vamos a hablar sobre diferentes teorías que diferentes filósofos, sociólogos destacaron en su transcurso de esta línea de tiempo que tenemos sobre algunas reacciones y teorías sobre lo que es la comunicación. Vamos a hablar y vamos a exponer este tema que es de comunicación. Vamos a exponer algunas teorías que fueron fundamentadas y postuladas por algunos filósofos, sociólogos en su momento. Esta es lo que vamos a hablar, entre ellas pues la teoría de aguja hipodérmica, teoría de conductismo, la escuela de Frankfurt, la escuela de Birnbaum, etcétera. Estas son algunas de las teorías que vamos a mencionar el día de hoy y vamos a iniciar de esa manera. Vamos a iniciar con la compañera Eva Amador. La compañera Eva Amador nos va a hablar sobre lo que es la primera teoría, que es lo que es el paradigma conductista. Compañera Eva. Hola, mi nombre es Eva Amador y yo les voy a hablar sobre el paradigma conductista. Bueno, la teoría del paradigma conductista. Es un esquema, se define como un esquema formal de la organización en el cual se plantea la conducta de un organismo que puede ser explicada a través de diversas causas ambientales sin tener que tomar en cuenta procesos mentales internos. Cabe recalcar que según la teoría de la conducta humana como la de los animales, es observable, medible y cuantificable. Estas son sus principales características. Esta teoría surgió a inicios del siglo XX, especialmente la teoría propuesta y desarrollada por Burrhus Frederick Skinner, nacido en 1904 y fallecido en 1989, disculpen. Propulsor del conductismo durante los años 1940 a 1960. Esta corriente también se conoce como el análisis experimental de la conducta. Skinner se apoyó en los patrones de estímulo-respuesta de las conductas condicionadas observables. Skinner se diferencia de sus antecesores que estudiaban el condicionamiento clásico, pero él se centró en las conductas operatorias, aquellas que responden de manera voluntaria en diversos entornos. De esta manera, Skinner amplió el método experimental, entre ellos la caja de Skinner, y determinó dos clases de conductas que son: uno, conducta de reacción, que refleja y responde a los diversos estímulos, y conducta operante. Todo lo que hacemos parte de una serie de estímulos, o sea, de muchos estímulos. Pero también tenemos otra teoría, lo que es la teoría de la aguja hipodérmica, que también la compañera Eva nos va a mencionar un poco sobre esta teoría, lo que es el precursor y algunas acciones y características que tiene lo que es esta teoría también de la aguja hipodérmica. Compañera Eva, continuamos. Ok, entonces ahora vamos con la teoría de la aguja hipodérmica. El trabajo de Harold Dwayne Laswell, basado en el análisis de la propaganda y sus efectos sobre la formación de la opinión pública. Se originó en el lapso del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se propagaron las ideas del partido nazi por parte de Joseph Goebbels, ministro de la, instrucción para el público. Sí, de la instrucción para el público y propaganda para el Tercer Reich. El fundamento de la teoría de la aguja hipodérmica se basa en el hecho de los medios de comunicación inyectan información tratada y filtrada de modo que el contenido es presentado, que es dado por hecho, o sea, que lo presentan como un contenido veraz. Esto hace que las poblaciones tengan una percepción de lo que dicen los noticieros y medios de comunicación. Es cierto y que es cierto y que no tienen, que es cierto y que no tienen que ser verificados ni constatados. Desde el punto de vista de muchos, es peligroso que pueden surgir cuando las masas
Esto hace que las poblaciones tengan una percepción de lo que dicen los noticieros y medios de comunicación, si es cierto y no tiene que ser verificado ni constatado. Desde el punto de vista, son muchos los peligros que pueden surgir cuando las masas no ponen en entredicho la información que reciben a través de los medios de comunicación y dan de cierta manera, pues la información automática. En conclusión, la teoría de la aguja hipodérmica es posible moderar su conducta y hacer que desarrollen comportamientos favorables a las intenciones o intereses de un grupo de poder. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la teoría disfuncionista del desarrollo, que tenemos a la compañera Belki Flores. Hola, soy Belki Flores. Bueno, la teoría de disfunción del desarrollo. Esta teoría surgió en la década de los 50. Fue fundada por Everett Royer. Se basa en las diversas etapas que ocurre desde el conocimiento de una práctica nueva. Corresponde a un paradigma de la modernización en donde la transferencia tecnológica como el Internet, el teléfono y el móvil se han identificado como nuevos medios de comunicación que aceleran el tiempo. O sea, es decir, que esto nos trae nuevas cosas. La tecnología nos ha traído una nueva manera y una nueva forma de comunicarnos también, compañera. Puedo agregar esa parte también. Y nos ha traído desde nuevas computadoras, celulares, tablets, cosas que nos ayudan a poder tener una mejor comunicación hoy en día. Perfecto. Sus principales precursores fueron el Wilbur Scrum de Daniel Lerner y Everett Royer. Esto ayuda a las personas a representar nuevos papeles como nación entre naciones y a utilizar los medios de comunicación para una mejor conducta de los habitantes de los países subdesarrollados a favor de la modernización. Continuamos con la teoría de Shannon y Weber, compañera Belkis. Bueno, esta teoría surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1940 por el aumento de la complejidad y de la masificación de las vías de comunicación. Esta teoría fue creada por Shannon y Weber. Este es un modelo general de la comunicación que parte de una fuente de información que emite un mensaje a través de un transmisor. Trata de llegar a determinar las formas más económicas y seguras de codificar un mensaje sin la presencia de algún ruido que complique su transmisión y permite entender las técnicas de comprensión de datos modernas con pérdidas o sin pérdidas. Ok, bien. Y esto fue lo que es la teoría de Shannon y Weber. Vamos a continuar también por el tiempo con la escuela de Frankfurt. El filósofo y sociólogo Mark Horkheimer fue fundador de la escuela de Frankfurt y precursor de la teoría crítica de la sociedad. La escuela de Frankfurt, también conocida como teoría crítica de la sociedad, fue uno de los movimientos intelectuales más influyentes del siglo XX. Fue iniciativa creada por varios pensadores cuyo objetivo era analizar los fenómenos sociales, políticos presentados en la realidad. Dice, desde el momento de su aparición en 1923, planteó un innovador modelo para la investigación sobre la política y la sociedad. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de disciplinas como las ciencias políticas o la sociología. El trabajo del instituto fue diseñado de forma innovadora con relación a la estructura académica de su época. Este modelo permitió que investigadores provenientes de diferentes áreas del conocimiento en la parte política, crítica del arte, derecho, filosofía, sociología, etcétera, puedan coincidir en torno al estudio de algún fenómeno social o político. Dice, gracias a su innovador enfoque, el Instituto para la Investigación Social construyó un espacio de diálogo y reflexión colectiva abierto a diferentes metodologías y teorías. De esta manera, a lo largo de su historia, formaron parte de la Escuela de Frankfurt investigadores y pensadores especializados en diferentes campos del conocimiento, entre algunos de ellos el filósofo Mark Horkheimer, Teodoro Adorno y Herbert Marcuse. Sus sociólogos como Herbert fueron algunos de los filósofos
que estuvieron y que fueron parte de lo que es la Escuela de Frankfurt, que prácticamente investigaba la conducta sociológica y política en masa a nivel mundial. También tenemos lo que es la parte de la Escuela de Wilhelm. Estas dos escuelas están basadas y están fundamentadas en investigar las acciones de diferentes, también puedo decir, culturas. La Escuela de Wilhelm fue fundada en 1964 por Richard Horvitz. Entre los padres fundadores, además de Hogarth, se encuentran Stuart Hall, Edward Thompson y William Raymond, todos provenientes de la clase baja de la sociedad, razón por la cual estudian principalmente estos sectores. La escuela de Wilhelm no es una teoría unificada, sino un campo de diversos estudios con diferentes perspectivas. Basan en entender, escuche esto, sus estudios se basan en entender y explicar la articulación de las clases sociales y la práctica cultural. Estudia la manera en la que los medios intentan reproducir el estado del momento actual. También dice, estudia la manera en la que los medios intentan reproducir el estado o el momento actual, así como las manifestaciones culturales son fundamentales para entender las reacciones de los procesos de comunicación. Es muy importante entender eso. Bueno, ya expusimos lo que es la escuela de Wilhelm. A continuación vamos a continuar con lo que es otra teoría, que también es muy importante resaltarla, lo que es la teoría de la comunicación de la escuela del sistema, bueno, sistemática de Palo Alto, que también el compañero Oscar esta noche nos va a ayudar con esa parte de esa información y lo que es esta teoría, así como su postulado y algunas de sus características. Compañero Oscar, con usted. Yo les vengo a hablar de la teoría de la comunicación de la Escuela Sistemática de Palo Alto. En estos tiempos en los que el modelo de Shannon y Weber ocupan el centro de las sesiones de un grupo, psiquiátricas, lingüísticas, antropológicas, sociológicas, matemáticas, entre otros, plantean la necesidad de la elaboración de un modelo de comunicación propio para las ciencias humanas que constituya una alternativa y un modelo lineal de la teoría matemática y enfoque de la comunicación como un proceso social puesto en común y participación. En este grupo de investigadores, entre los que destacan Gregorio Bates, también son conocidos como Escuela de Palo Alto por el nombre de la localidad ubicada en las afueras de la ciudad de San Francisco de Estados Unidos, a la que se le instaló. Sus miembros fundadores. Esta, como lo decía el compañero, fue una escuela que es muy reconocida en lo que es la parte de San Francisco, en el estado de San Francisco en los Estados Unidos. Bien, por el nombre de la localidad que está en las afueras de este estado, la Escuela de Palo Alto. A diferencia del modelo lineal, debe comunicar donde comunicar es transmitir y descifrar una información desde un determinado código. El modelo construido por los miembros de Palo Alto es comunicar, ampliar, construir un sentido de interacción. Bien, también tenemos la teoría de la dependencia. Compañero Oscar, ¿también estamos listos con la teoría de la dependencia? La teoría de la dependencia, esta surgió en América Latina en los años 60 y 70. Sostiene los siguientes postulados. El subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países industrializados. Desarrollo y subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso. El subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el desarrollo, ni una precondición, sino una condición en sí misma. La dependencia no se limita a relaciones entre países, sino que también crea estructuras internas en las sociedades. Sí, también está lo que es la parte que dice que Emanuel Wallerstein en 1979 analiza el capitalismo como un sistema basado en una relación económica, social, política y cultural, que ya anteriormente lo habíamos visto esto, cómo actúan, cómo se toman fuerza y de cómo también de una transformación investigado esta parte. Dice, surgió a finales de la Edad Media y que dio lugar en un sistema mundial y a una economía mundial. Este enfoque que distingue el centro de la periferia y de la semiperiferia enfatiza el rol hemogénico de las economías centrales
en la organización del sistema capitalista. André Gunnar sostuvo que las relaciones de dependencia en el mercado global se reflejan en las relaciones de dependencia estructural de los estados y entre las comunidades. Dice, aunque existen diferentes los enfoques de la dependencia, generalmente la pobreza explica como un resultado de las circunstancias particulares de la estructura social, el mercado laboral, la condición, la explotación de la fuerza de trabajo y la concentración de ingresos. Para ir finalizando, vamos a hablar sobre lo que es la teoría de corrientes latinoamericanas. La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, creada en 1978, surgió para aglutinar a los investigadores latinoamericanos. Resalto esto, intentando incluir a América Latina en la comunidad mundial de investigadores de la ciencia de la comunicación, bajo el liderazgo de Antonio Pascali y Luis Ramiro Beltrán, un grupo de investigadores que de diferentes países resolvió fundar una asociación que permitiese una mayor representatividad institucional de la región frente a las Organizaciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y la Asociación Internacional de Estudios de Comunicación, ¿verdad? Y esto es prácticamente corriente latinoamericana. Tenemos también, ya para ir finalizando lo que es esta presentación, tenemos el control social. El control social aparece en todas las sociedades como un medio de fortalecimiento y supervivencia del grupo y sus normas. Las normas menores, las leyes son las que conforman los grupos. La implantación de una moral social, la consigna social o perspectiva del comportamiento desviado de forma correcta, cierta. Tiene un esquema de estereotipos y juicios de valor en su versión no científica. Y es posible y habitual que como conocimiento científico profesional es de hecho imposible una sociedad sin normas. Las cuestiones en su precisa naturaleza y los mecanismos para el caso sin cargo con más problemas adicionales. Dice, como el control es importante, a su vez tiene que haber control sobre los controladores, es un consenso de normativas para el equilibrio de poderes y controles que no se reapresiva su actitud. Vamos también a una de las teorías importantes, teoría de la agenda setting o de manipulación de los medios. La teoría de agenda setting o simplemente teoría de la agenda nos dice que como consecuencia de la acción de la prensa gráfica, la televisión y los demás medios de información, al público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de la esfera pública. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que más media incluye o incluye en su propio contenido. La teoría de agenda setting se desprende de la teoría de los efectos, en la cual se piensa que los medios tienen como objetivo lograr un efecto generalizado sobre las masas, efecto que ésta reciba sin tener en cuenta ni el contexto ni sus criterios. Es decir, esta teoría al público era un ente inerte que recibe mensaje y lo asumía sin análisis ni cuestionamientos. Maxwell Cohn y Donald Quest son los autores del primer trabajo académico sobre la fundación de la agenda setting, publicada en 1972. Vamos también, ya para terminar, a hablar sobre lo que es la teoría espiral del silencio. La espiral del silencio es una teoría del área de la comunicación política, de la ciencia política, propuesta por la pitología alemana Elisabeth Noel Neumann. En su libro La espiral del silencio, Opinión Pública, muestra, bueno, en el año 77, donde estudia la opinión pública. Esta filósofa estudiaba lo que es la opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. Neumann teoriza sobre la sociedad amenazada con el aislamiento a los individuos que expresan posiciones contrarias a las asumidas como mayoristas de tal forma que el comportamiento del público está influido por la percepción que se tiene del clima o de la opinión dominante. La teoría espiral del silencio parte del supuesto básico que la mayor parte de sus personas tienen miedo al aislamiento y a manifestar sus opiniones. Primero tratan de identificar las ideas para luego sumarse a la opinión mayoritaria o consensuada. También tenemos la última, que es la teoría del cultivo. La última, ya para finalizar, la teoría del cultivo es una teoría social que propone que mientras la agenda pase más tiempo viviendo en el mundo de la televisión, será más fácil que crean la realidad social que se asemeja a la realidad tratada por la televisión. El efecto de cultivo propuesto por la teoría ocurre solo después de una exposición larga y acumulativa al televisor. El surgimiento de los indicadores culturales parte de la necesidad de entender a los nuevos procesos de creación de historia. Para Gardner, los humanos son la única especie, escucha esto, son la única especie que vive en el mundo construido para las historias que cuentan.
el proyecto de los indicadores culturales fue construido en premisas teorías similares a la teoría crítica, aunque utilizando métodos de investigación administrativa, un estudio hecho por Brian y Brian A. Dorian Mayron, posicionó la teoría del cultivo como una de las más populares de la teoría de la comunicación masiva. Y esto ha sido todo. Por mi parte, pues agradecer a todas aquellas personas que estuvieron pendientes de lo que es esta presentación y quedamos agradecidos, y con los compañeros que estamos aquí conectados, nos despedimos de lo que es esta presentación el día de hoy. Bendiciones, y la compañera Belkis o compañero Oscar, Eva, ¿tienen algún comentario referente? Si no, nos despedimos. No, solamente agradecer a los que están, igualmente como dijo usted, escuchando esta presentación. Y a la licenciada, por supuesto, que nos está evaluando. Gracias, compañera Eva. ¿Algún otro compañero tiene algún otro comentario? Si no, nos despedimos de esta reunión.